Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren bien. ¿Ah? Espero que no sean de aquellos que salen a la calle por cualquier cosa, en un tiempo en donde verdaderamente tenemos que prevenir. En primer lugar, les quiero contar que tengo mucha tristeza porque ha pasado el tiempo. Llevo 3 semanas encerrado y no me ha salido ni un pelo. Tengo una barba toda ordinaria. Pero más allá de eso, constantemente recibo preguntas de muchas personas con las cuales me ligo y comunico sobre mis posturas políticas, las publicaciones que efectúo, algún cambio que tuve en ese sentido, y me preguntan cuál es mi fe. Finalmente algunos me han tildado de humanista, de hereje, muchas otras cosas más que en realidad me tienen sin cuidado, porque uno sabe lo que cree. Por de pronto, quisiera compartirles muy brevemente cuál es la fe que da esperanza a mi vivir, que me mueve, que genera que busque la justicia y que crea en un Jesús que trasciende todas las cosas. Hablar de fe en estos tiempos de crisis no es fácil. O sea, hablar de fe en tiempos de bonanza es lo más fácil. ¿Ah? A todos nos va bien, todos podemos hablar de fe. Entonces, tener fe en tiempos de crisis es casi tan complejo como amar en las peores circunstancias de la vida. Yo creo que este periodo de crisis sanitaria, económicas y todas las debacles que se nos vienen, finalmente terminan por desnudar nuestros sistemas. Muchas veces, los progresistas o los fundamentalistas, dentro de los cuales yo antiguamente pertenecía firmemente a esa fila, tienen un lindo discurso, pero finalmente lo que buscan es fama, popularidad, una pose, progresismo, etcétera. Soy bastante crítico de eso. Yo creo que el trabajo se encuentra en la base. Pero más allá de eso, a lo que voy, a que todo esto termina por desnudar quiénes somos. Se mueve las bases y los andamiajes que supuestamente sostienen nuestros discursos comienzan a caer. Y eso pone de evidencia de que estamos hechos muy en la lógica de en esto de que Coca-Cola paga la sed y que para todo lo demás existe Mastercard. Muy propio digamos, de este sistema de libre mercado. Por lo tanto, yo creo que nuestra fe, en esta lectura de la pandemia y de lo difícil que se nos viene, es muy bueno volver a las raíces. Lo que muchas veces algunos han denominado y se han apropiado de ese término de volver a la senda antigua, tratando de malutilizar este concepto de la senda antigua como algo muy superficial, en donde lo que importa es la vestimenta, lo que importa son las abstenciones y caracterizamos la santidad desde esa perspectiva. Lo primero que tengo que decir sobre eso es que el apóstol Santiago nos dice, y Efesios nos habla, que nosotros al creer en Dios no seguimos las corrientes de este mundo, y el apóstol Santiago agrega que las corrientes de este mundo, parte, incluso critica a los ricos, dice que no tiene que ver con la vestimenta, con que las mujeres usen un velo, con que es una falda larga, que el hombre se afeite, el pelo para acá, la corbata, el mejor terno, el Giorgio Armani, etcétera, sino que tiene que ver con un sistema de valores que no atenta contra nuestro prójimo. Por eso Efesios 2 y culmina en el 10 al decir que nosotros somos hechos para buenas obras, en donde el Espíritu nos va revelando cuáles son las buenas obras a las cuales estamos llamados. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que es bueno volver a la senda antigua, a una fe genuina, a una fe simple. Y esto también es como una autocrítica para quienes muchas veces nos obnubilamos de teoría y nos perdimos en discusiones que muchas veces son bastante estériles y nos terminamos alienando de una realidad de pobreza. Una vez un amigo, un pastor dijo, en el cielo no solo se escuchan las oraciones, estamos obsesionados con la teoría, sino que también se escuchan las tripas de los niños que mueren de hambre. Nunca tenemos que perder la conexión con la realidad. Cristo vivió y caminó entre los pobres, entre los necesitados, y nuestro corazón y nuestra fe siempre tiene que estar ahí, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de fe y de la senda antigua, para quienes somos cristianos, para quienes siempre me interpelan por mi fe, tenemos que recurrir al texto sagrado, no solo estar llenos de conceptos, sino que tomarnos en serio el tema del estudio de la Biblia, del texto bíblico, de desmitificar.
Siempre, por ejemplo, dicen, no, todo lo que dice la Biblia es válido. O sea, ¿es válido realmente apedrear a nuestro hijo actualmente porque se portan mal? No, tiene que haber un marco interpretativo, tiene que haber un puente que nos permita entender lo que la cultura decía en aquella época y lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Y eso yo creo que es parte de creer con responsabilidad. Cuando hablamos de fe, el universal sobre la temática suele ser Hebreos 11.1, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Todos los que vamos a la escuela dominical lo sabemos de memoria, ¿cierto? Y que si bien conforma un esbozo, la fe no se agota ahí. Creo que la fe la hemos reducido a una educación mental sobre la convicción y sobre la certeza, sobre estos dos temas, cuando en realidad el concepto es mucho más rico. Pasa lo mismo que la gracia. Siempre decimos que la gracia es el favor inmerecido y olvidamos que el concepto en sí tiene que ver con que un rey invitaba a alguien inmerecido a ver todas las riquezas del reino. ¿Vale? Entonces, lo primero que creo que la fe no puede estar condicionada a cambio de recibir un beneficio, ¿vale? Vivimos en un sistema en donde todo es una lógica transaccional. Dame y yo te doy. A veces algunos se creen merecedores y pasan en iglesias muy grandes. Yo diezmo, por lo tanto yo tengo que tener participación y yo estoy salvo. Y olvidamos que nuestra vida pende del hilo de la gracia, un favor inmerecido, ¿vale? Esto tiene que calar muy hondo en nuestra vida. Entonces no podemos supeditar la relación de nuestra fe con Dios a una transacción, ¿ya? No puede estar condicionada a cambio de recibir un beneficio, puesto que si es así, deja de ser fe, porque la fe es en gratuidad. Entre esa supuesta transacción, que nosotros creemos a veces que es la fe, se pierde. ¿Por qué? Porque ante una enfermedad mortal, y el pedir con fe y que aquello no suceda, ¿qué pasa realmente con la fe? ¿Falló Dios? ¿Falló nuestra fe? No, porque no podemos tener esa lógica retributiva. Yo doy y Dios me da, porque estamos olvidando algo fundamental, la gracia, el regalo gratuito, que si tengo fe recibiré sí o sí algo. Entonces para ello creo que es muy útil tomar el ejemplo de Job. Job en el capítulo 1 y 2 no solo habla del sufrimiento, de la fe y muchas otras cosas más que nos pueden dar, pero yo creo que a la reflexión que quiero compartirle hoy es que en los dos primeros capítulos sea un diálogo fenomenal, importante, ¿ya? Ese diálogo se da entre Dios y su hijo, Satanás también, entre los cuales estaba Satanás, generando una conversación demostrándonos finalmente cómo Dios sentía orgullo de Job. ¿Por qué? Porque él enumera ciertas características que tiene Job. Él era íntegro, perfecto en todos sus caminos, bla, bla. Todo lo sabemos de memoria porque en la iglesia nos han enseñado. Generando una conversación y demostrándonos que Dios sentía realmente un orgullo de Job por su integridad. Y Satanás le responde a Dios, le dice, oye, para un poco. Job tiene fe porque realmente en todo le va bien. O sea, ¿quién no tendría fe si en todo no va bien? El desafío es cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Cuando el matrimonio comienza con crisis, cuando no tenemos trabajo, cuando viene una pandemia, cuando vemos que las cuentas no calculan, cuando vemos que hay crisis familiares, etcétera. Ahí viene la cuesta arriba, ¿cierto? Entonces Satanás le responde y le dice, bueno, ok, pongamos, a Dios le dice, responde, Job tiene fe porque todo le va bien. Entonces, ¿quién no quiere a Dios en las mejores circunstancias? Todos. Y en las peores es el desafío. Entonces, ante ese diálogo comienza una serie de pruebas de Job. En el capítulo 1, en el verso 6, vemos que Job se enfrenta a la crisis de la duda. La duda hoy en día es muy demonizada. Sin embargo, yo creo que la duda es una crisis totalmente necesaria. ¿Saben por qué? Porque la crisis de la duda es necesaria porque la fe es redentora de la duda. Cristo redime la duda porque nos entrega su salvación, su compañía, su certeza, la compañía de su espíritu. La fe de Cristo no lo salvó del Calvario a Cristo, ni tampoco lo salvó de la cruz. Ojo, tengamos consideración de aquello. Más bien lo ayudó a bendecirnos. ¿Ya? Entonces vemos como en el primer capítulo ya a Job se le pone cuesta arriba el tema porque se le afectan las propiedades y las riquezas. ¿Qué vemos ahora? Una fe a cambio de nada. Es la misma lógica que se repite en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice, ve tú, ya es lo mismo, ¿cierto? Satanás sigue en este diálogo sobre la muerte y la enfermedad
Y entonces comienzan las circunstancias circunscritas a esto, sobre la enfermedad y la muerte. Ya no es la riqueza y la propiedad, sino que es el mismo, la enfermedad y la muerte. Y a Job le viene un padecimiento similar a una lepra. Y la lepra en la cultura judía es sinónimo de un pecado. ¿Recuerdan la pregunta hacia Jesús? ¿Quién pecó para que éste tenga ¿quién pecó para que éste tenga este pecado, esta enfermedad? Entonces tiene un significado profundamente negativo. O sea, le dicen, imagínense que Job es íntegro y encima le viene una enfermedad. Qué paradójico. Si ante todas las lógicas que hoy en día imperan, no debiese tener eso. ¿Vale? El cuestionamiento sobre nuestra benevolencia, cuando nos enarbolamos como el ejemplo y lo mejor de todo, y las circunstancias desgraciadas, como las que vivimos hoy, es la fe, es entender que la fe no es un amuleto que nos prospera. Eso es parte de un marketing charlatán y de una lógica digno de los pares de sufrir. La base de la fe de Job, como vemos en el relato, es la gratuidad. No es la transacción de raciones y concesiones recíprocas. Entonces la pregunta que yo les quiero compartir hoy, con mucha honestidad, ¿en qué estamos fundamentando nuestra fe? ¿En la gratuidad de Dios o en la transacción que esperamos? No quiero que el sistema del mundo, como dice el apóstol Pablo, ustedes ya no son de este mundo, se refiere al orden ion, al sistema. Hoy en día somos muy individualistas y operan lógicas en ese mismo sentido. Por lo tanto, creo que el desafío es despojarse de eso, como Cristo lo hizo. Fue el gran desapropiador, se vino a despojar de sí mismo y volver a ser solidario, volver a las raíces, a un evangelismo genuino. Como lo que dice Belén Nicole Marinquero, volver a las raíces es la clave para encontrarnos nuevamente con el rostro de Jesús. Así es que, bueno, si le ha gustado, bien, si no le ha gustado, soy perfectamente abierto a críticas. Pero si esto es para alguien, en algún momento, alguna palabra que en lenguaje cristiano es de bendición, es de ayuda, bien, les envío mis abrazos a los que me aman y a los que me tienen bronca, porque Cristo dice que hay que amar a los enemigos. Así es que les dejo un abrazo para estos tiempos de encierro y para los difíciles momentos que se nos vienen. Un abrazo y un cordial saludo de este chascón que está muy enojado porque no me ha salido ningún pelito en la barba. Que tengan muy buena noche.